Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes a su programa Voces del Periodista, este programa del Club de Periodistas de México, este programa que también dirige y coordina Celeste Sáenz de Miera, pero aquí momentáneamente en sus pantallas Juan Ramón Jiménez. Amigos, en esta bella tarde de la Ciudad de México, aquí en el Centro Histórico, en Filomeno Mata número 8, les vamos a platicar un tema que creo que tiene mucha importancia en los eventos que estamos observando a nivel internacional, el tema de la banca. La banca es un problema, a la vez una solución a muchas de las situaciones de esta globalización que a veces no la entendemos, no la comprendemos por lo dinámica, por lo confusa, por lo compleja que es. Entonces el problema de la banca es un problema que viene desde épocas milenarias. Estábamos hablando hace unos momentos sobre la época de las cruzadas, y en las cruzadas empiezan a nacer los caballeros templarios. Entonces en los templos se empezaban a manejar ya en esas épocas las cartas de crédito, un documento muy importante en este proceso de globalización, y ahí es donde está el origen de la banca moderna. Primero pues se fue a las ciudades-estado de Italia, a la banca genovesa, a la banca florentina, y de ahí pues brincó a Inglaterra, a Francia y a otros lugares. El hecho es que lo que estamos viendo muy recientemente, en el caso de Grecia, en el caso de Islandia, es rebeliones de los pueblos contra la banca. ¿Y por qué contra la banca o los banqueros? Porque vamos a platicarles a ustedes desde nuestro muy personal punto de vista como profesor universitario. Hagan de cuenta que les estoy dando una clase de banca en donde vamos a dilucidar los principales problemas que tenemos, al menos la banca aquí en México. Empecemos con el principal problema, para mi punto de vista, que es la usura bancaria. La usura bancaria es de lo que viven prácticamente los bancos. Es el diferencial que hay entre las tasas de interés pasivas, es decir, si nosotros vamos y depositamos el dinero al banco y lo que nos pagan los bancos por nuestro dinero, que aproximadamente puede ser un 5%, vamos a redondearlo en un 5% anual, esas son las tasas de interés pasivas. Y las tasas de interés activas es lo que nos cobran los bancos cuando vamos a usar el dinero de los bancos. Es decir, vamos a pedir un crédito o una tarjeta de crédito, que es el dinero plástico, el más caro. Entonces, ese diferencial entre tasas de interés pasivas y tasas de interés activas es la usura. Para México, si estamos hablando que si vamos a los bancos y nos pagan 5% anual, y si vamos y pedimos un crédito nos estarán cobrando 80% anual, entonces estamos hablando de 75 puntos porcentuales, que es verdaderamente la usura. Si lo comparamos con Estados Unidos, las tasas de interés, que es nuestro principal socio comercial, las tasas de interés las pasivas andarán alrededor del 2-3% anual, y las activas en un 20%. Entonces, ustedes saquen la diferencia, 17, y dividan 75 entre 17, entonces ese es el costo del dinero. Es decir, el costo del dinero en México es prácticamente 3, 4, 5 veces más caro que en los Estados Unidos. Entonces, por eso muchas corporaciones mexicanas tratan de tener sus subsidiarias o incluso sus matrices en los Estados Unidos, porque es más fácil acceder al costo del dinero, al dinero barato. En México el dinero es muy caro. Eso es un obstáculo para crecer en la economía. Los empresarios tienen que pagar esas tasas de interés activas, que el 80% a veces se queda corto. Con las fórmulas actuariales
de repente las tasas de interés activa andarán el 120% anual. Entonces eso nos complica el desarrollo y nos complica la innovación empresarial. Es un obstáculo que tenemos en la banca. La banca en México por eso tiene ese problema de usura bancaria. No lo quieren reconocer las autoridades, simplemente hablan de un spread, esa es la palabra técnica, un diferencial entre tasas de interés activas y pasivas, y creen que todo está con crear una CONDUCEF, una Comisión Nacional de Defensa de los Servicios Bancarios y Financieros, pero no es así. Ahorita platicaremos de eso. Entonces, el principal punto que tenemos en el país, lo que impide el desarrollo económico del país, el crecimiento, la distribución de la riqueza, es el sector bancario. Y ese es uno de los principales problemas que hemos estado visualizando y que inclusive en la academia, en el periodismo, en la sociedad civil lo hemos planteado. Mientras no resolvamos el problema de la banca, no va a haber crecimiento económico y mucho menos desarrollo económico, que es el reparto de la riqueza, y mucho menos desarrollo sustentable, que es el cuidado del medio ambiente y un Estado benefactor. Entonces estamos muy lejos de eso, no estamos ni siquiera creciendo, no estamos ni en la primera etapa de podríamos llamar de este modelo económico que está vigente en el país desde 1982. Entonces veamos ese punto. El problema central es la usura bancaria. Luego, ¿qué otro problema tenemos en la banca? Pues tenemos prácticamente un problema de crimen de cuello blanco. Es decir, la banca se ha estado criminalizando. No solamente lo vemos en el sector popular, porque la gente piensa que el crimen está a nivel de ventanilla. No, el crimen está dentro de los mismos bancos. Veamos, hay casos muy específicos. Les voy a poner dos casos. El caso de HSBC, que es un banco británico, cuyo escándalo salió o fue filtrado en Suiza, donde estaba una de las sucursales del banco HSBC, que es el cuarto banco más grande del mundo, que tiene la matriz en Hong Kong, por eso es Hong Kong Shanghai Bank, pero realmente está manejado por los intereses británicos. Entonces salió a relucir ese escándalo de evasión de impuestos. Ese es un crimen de Estado. Yo que estuve en la Secretaría de Hacienda les puedo decir claramente que es un crimen que nosotros teníamos que perseguir, la evasión de impuestos. Y desafortunadamente, en lo que salen las filtraciones de HSBC en Suiza, pues salen muchos personajes de alto nivel en el país. Estamos hablando, por ejemplo, de Jaime Camil Garza. Jaime Camil Garza, que hay una revista muy cercana al Club de Periodistas, la revista Quién. Usted puede entrar a la página de Quién y pueden ver en la boda de Enrique Peña Nieto, y ahí estaba Jaime Camil Garza como uno de los invitados especiales de Enrique Peña Nieto. Y Jaime Camil Garza es uno de los grandes evasores de impuestos en el país. Entonces, ¿por qué no se toca? Está la familia Hanron, también salió en esta filtración de Suiza. Salieron la otra familia de los Elías Ayub, muy cercanos acá a don Carlos Slim, Alfredo y Arturo Elías Ayub. Ambos también salieron estas filtraciones que evaden impuestos. Salió el hermano de Marcelo Ebrard, Eugenio Ebrard, que era el subdirector general de Walmart en México. Entonces, cuando estamos hablando de esos personajes y que no están pagando los impuestos en el país, pues es grave, y esto criminaliza la economía de México, criminaliza la banca, porque pues prácticamente se evadieron los impuestos a través de HSBC. El otro caso de dos bancos norteamericanos, Wachovia y Wells Fargo. Hace algunos años en Isla del Carmen cayó un avión cargado de droga, y ese avión era prácticamente, los recursos eran obtenidos y lavados por estos dos grandes bancos norteamericanos, Wachovia y Wells Fargo. Imagínense la cantidad enorme de dinero que lavaron estos dos bancos norteamericanos, 400,000 millones de dólares. O sea, la tercera parte del Producto Interno Bruto de México lavaron estos dos bancos, que no fueron acusados ni en Estados Unidos ni en México. Pues entonces, esto genera una desconfianza en el sector bancario que precisamente nos lleva a problemas de
de etiquetar esto, desde la academia lo decimos, etiquetarlo como crimen de cuello blanco, porque realmente si no hay castigo, pues estos van a seguir haciendo este tipo de actividad. Entonces ahí tenemos dos casos muy específicos, el caso de las filtraciones en Suiza, que fueron llamados Swiss Leaks, y el caso de Wachovia, Wells Fargo, donde se lavaron gigantescas cantidades de dinero y que jamás estos bancos, ni el HSBC, ni Wachovia, Wells Fargo, fueron castigados, han sido castigados. Entonces ahí hay un crimen de cuello blanco que precisamente en la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, la Comisión Pécora, que era una comisión del Congreso de los Estados Unidos, ellos fueron los que aplicaron esta palabra de banksters, es decir, banqueros gángster. Y desde ahí, desde esa época de la Comisión Pécora, viene este tema de los banksters. Pero pues este es un tema que vamos a seguir platicando con ustedes aquí en pantalla, porque lo consideramos importante, insistimos, el sector bancario y financiero para cualquier país del mundo es importantísimo. Dilucidar estos temas como problemas de los banqueros es equivocado, es un problema de banca, es un problema de control y de regulación del gobierno federal que no pues ponen los niveles de control y sobre todo de rendición de cuentas y de transparencia de las instituciones bancarias frente a una economía muy dinámica que es la mexicana, pero que la estamos viendo realmente que tiene, pues realmente tiene un problema serio de gobernabilidad del sector bancario y financiero. Pero vamos a un primer corte y continuamos en estas pantallas, en estas ondas hertzianas de TV Anunciación, de Tere García, platicándoles a ustedes de estos temas que esperemos les guste. Juan Ramón Jiménez. Gracias amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en este portal maravilloso de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz.
Queridos amigos, importantísimo el tema que nos da el doctor Juan Ramón Jiménez, como todo lo que él nos expone, y además de una manera extraordinaria, él como profesor también, como académico, lo hace independientemente de que tiene el reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo por investigación precisamente. Doctor querido, nos hablabas de todo este contexto, lo que se vive, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estos dos grandiosos países? Ahorita es obviamente Grecia, que se ha revelado a esta banca tremenda que les dicen banksters o estos grandes bancos. También, como lo hicieron hace algunos años el presidente de Islandia, que precisamente declaró también lo mismo, dijo que primero estaba el bienestar del pueblo. ¿Y qué ha pasado en Islandia? Islandia ha crecido. Entonces la receta fue muy buena y ahora Grecia está en una disyuntiva importantísima, se reveló, le hizo caso a su pueblo. ¿Cuál es el común denominador con el expresidente de Islandia y ahora precisamente con los griegos? ¿Qué pasa con estos dos países? Tienen a verdaderos representantes del pueblo. Doctor querido, en este contexto y también con lo que pasa en México, si nos pudieses un poquito retomar y regresar un poco en el tiempo a ver el FOBAPROA, pero primero retomar qué es el FOBAPROA, cómo estamos ahorita con el FOBAPROA, las consecuencias, también está el TARP, esta circunstancia ya pues que debemos de conocer más, que es de Estados Unidos, y qué lectura tú das en todo este contexto que se está dando ya globalizador, así cómo va a impactar de las diferentes maneras y cómo está impactando, pero básicamente retomando la historia. Mira, la parte histórica moderna, actual, inicia, en el caso nuestro, en México, inicia en 1994, con aquel famoso error de diciembre del 94. El tipo de cambio estaba a 3 por 1 y en esos 15 días de diciembre se fue a 7 por 1. Prácticamente tuvo una devaluación del 100% el peso mexicano. Entonces ese error de diciembre, yo a veces le llamo horror de diciembre, porque salieron $100,000 del país en 15 días. Ningún país del mundo aguantaría una salida tan brutal de capitales en 1994, que fueron $100,000 millones. En aquel entonces el secretario de Hacienda era Pedro Aspe, y ahorita lo que me preocupa mucho es que su pupilo, Luis Videgaray, pues es el secretario de Hacienda, entonces por eso estoy nervioso en cuanto estoy observando estos temas. Entonces, en ese error de diciembre del 94, las tasas de interés se fueron al 120% anual. La población no pudo pagar esas tasas de interés, vino un desempleo brutal. El presidente que acababa de entrar, novato, Ernesto Zedillo, no sabía qué hacer, pidió el apoyo de los Estados Unidos, un apoyo de $50,000 millones, en donde México entregó la factura petrolera a los Estados Unidos. Ningún país del mundo le entrega la factura de su principal producto a los Estados Unidos, y de ahí vino una serie de problemas brutales. La economía cayó oficialmente 7%, pero extraoficialmente al 17%. Esto lo dijo un compañero que tú conoces muy bien, un doctor en economía del Instituto de Investigaciones Económicas. Entonces, el problema fue mayúsculo y tuvo que entrar el Estado, malamente el Estado, a rescatar a los banqueros, no a los bancos, porque la sociedad quedó endeudada de por vida con los bancos. Vino un rescate mayúsculo que hasta la fecha viene a ser ahorita como $300,000 millones, o sea, vamos a decir prácticamente un tercio del Producto Interno Bruto. Desde 1994 hasta ahorita seguimos pagando el FOBAPROA. Esa deuda que dejó el FOBAPROA, los hijos de Vicente Fox la empezaron a negociar fuera del contexto. Se creó otro órgano que se llamaba el IPAB, y el IPAB tenía todas las propiedades que habían sido confiscadas por el FOBAPROA. Claro. El hecho es que se ha criminalizado el FOBAPROA, hay deudas que se tienen desde esos años que todavía los despachos extrajudiciales te lo están cobrando. No tenemos tampoco una ley de cobranza bancaria bien clara. Hay reglas prudenciales, entre comillas,
pero al ciudadano común y corriente, al contribuyente, al usuario de la banca, pues nos tienen prácticamente contra la pared. ¿Por qué? Porque estas nuevas leyes que acaba de sacar el presidente Peña Nieto, pues van en contra de los intereses de la sociedad. Ese famoso anatocismo del que hemos hablado, el interés sobre interés, pues se ha vuelto una bola de nieve que ahorita todavía nos mantienen a mucha gente, sobre todo en tarjetas de crédito, ya no tanto en créditos hipotecarios, sino en tarjetas de crédito nos mantienen como siervos de la banca. O sea, estamos regresando a épocas feudales. Entonces el FOBAPROA ha sido un mal rescate para México, pésimo rescate desde mi punto de vista, manejado por la correduría Goldman Sachs, esta correduría muy cercana a los intereses de Citibank y de la familia Clinton, Robert Rubin. Entonces, ahí vemos una delicadeza en el trato a la sociedad mexicana. Desde esa época se pidió un órgano que vigilara a los bancos, ahora la CONDUCEF, la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de la Banca, pero no se le dieron facultades ejecutivas. Entonces el problema no es que crees un órgano de conciliación, sino un órgano ejecutivo de acción directa. Claro. Y entonces lo que hace la CONDUCEF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es dar pautas de conciliación. Pero ¿cómo puedes conciliar los intereses de un usuario de la banca frente a un banco ahora transnacional? Entonces, el problema del FOBAPROA fue el manejo de Goldman Sachs y que la banca se extranjerizó. Ya la banca que era nacional se vendió a intereses internacionales, transnacionales, y ese es otro gravísimo problema. Ningún país del mundo hasta la fecha ha cedido su sistema de pagos. Y nosotros, México, cedimos nuestro sistema de pagos y ahora lo que hay son simplemente reglas prudenciales a la banca, pero pues los bancos no tienen prudencia, tú lo sabes perfectamente. Exactamente. Una cuestión, querido doctor, amigos, precisamente hablas tú de todo este contexto y recientemente que se supo mediante un documento que publicó Wikileaks de estos tratados de TISA, de los cuales en estos micrófonos de Voces del Periodista el profesor Michel Chossudovsky, el gran profesor Michel Chossudovsky, nos comentó precisamente sobre ello desde hace varios años. Precisamente en este contexto, en el de querer tener todo un control, en de favorecer estos grandes grupos. Aquí como mexicanos y en el lugar que fuere donde lo hayan hecho, por ejemplo, reforzar, exigir, y insisto, parezco disco rayado, pero es ahí donde fingen demencia, que son los diputados. Los diputados y la Cámara de Senadores parece que están haciendo algo y sin embargo todo lo dejan trunco precisamente para que pueda haber desviaciones y para que no se pueda hacer nada. Estas leyes prudenciales pues finalmente se podrían no quedar en prudenciales, sino como dice el doctor, en que hubiera una ejecución, una verdadera justicia y que se resarcieran los daños, en fin, una serie de cosas, y así como los bancos nos cobran a nosotros, pues que también nos pagaran los intereses de los daños, o simplemente, precisamente los políticos que hagan malas cosas, como esto que es increíble que nos dices que en el FOBAPROA una participación importante, bueno, importante por el demérito que tuvo la economía, que es en el manejo de la deuda del FOBAPROA, de esta deuda mal hecha y además con esto que nos dices del IPAB, ¿no? Aquí participaron gentes que, si se sabe, esto no debería de estar sucediendo. Sí, no debería suceder en un país que se precia de ser moderno, que se precia de ser demócrata, abierto a la globalización, con muchos esquemas de economía moderna. Pero lo que vemos aquí es un regreso al feudalismo, como te decía. Los usuarios de la banca nos hemos convertido prácticamente en siervos de esta banca, y hoy es una banca transnacional. Entonces, no ha habido castigo para los banqueros, solamente un banquero estuvo en la cárcel en esa época, está en la cárcel todavía, Lankenau, de Monterrey, y se debió porque el equipo de fútbol de Monterrey precisamente, lo demandó a él por hacer mal uso de los recursos del Club Deportivo Monterrey. Pero ese es el único banquero que está en la cárcel. Todos los banqueros están felices porque se les recuperó el dinero. Fue una
una fastuosa cantidad de transferencia de riqueza pública a riqueza privada. Entonces, por eso tenemos una situación de muy alta diferencial entre ricos y pobres en este país, precisamente por el problema bancario. Es lo mismo que sucedió en Grecia y es lo mismo que sucedió en Islandia y probablemente sea lo mismo que está sucediendo en Estados Unidos con ese rescate del sector bancario y financiero que hizo primero el presidente Bush y ahora el presidente Obama, en el sentido de rescatar a los grandes bancos con la misma correduría. Goldman Sachs. ¡Qué barbaridad! Y Goldman Sachs, si le buscamos un poquito, está también en el caso de Grecia y Goldman Sachs también está en el caso de Islandia. Entonces, es una gran correduría a nivel internacional que está verdaderamente actuando, como hemos dicho, como banksters, como macrosicarios globales. Y eso es lo que tenemos que denunciar en el sentido académico y periodístico, dando elementos, diciendo no es posible que todavía del 94 a la fecha estemos pagando el costo del FOBAPROA y no haya habido una apertura de a quienes se rescataron. Tú recuerdas que en la época de Vicente Fox, él dijo que ahí iba a dar la clave para rescatar, para abrir el FOBAPROA. Andrés Manuel también entregó la clave para abrir el FOBAPROA y nadie se abrió el FOBAPROA a la sociedad. O sea, no hay castigo, Celeste. Pues efectivamente, queridos amigos, vamos a dar seguimiento y nos damos cuenta cómo estos que les llaman correduría, pues realmente necesitan y merecen ser llamados de la forma correcta, que pues nada tiene que ver con una cuestión de prestigio y una cosa de manejo digno de lo que es la economía. Y sobre todo los políticos que permiten esto, aunque sabemos que ahora a estas alturas ya los políticos son más que nada, pues, ¿qué sería? Un contacto de estos banksters. Vamos a ir un corte. Yo quiero agradecer enormemente, como siempre, a mis compañeros Rafael Melgar, a Marcos Velázquez, gracias a Cristi Vázquez, Cristina Vázquez, una muchacha lindísima y muy talentosa que tenemos también, como todos mis compañeros, a Omar Becerril, gracias a Eduardo Chiu y también, por supuesto, a Jesús Arizmendi, le mando un beso. Y bueno, ya ni se diga a nuestra muy querida Tere García Ruiz. Vamos a ir a un corte, no tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este portal de Anunciación. Estamos escuchando al doctor Juan Ramón Jiménez, académico, periodista, y bueno, pues nos estás explicando exactamente cuando hay quienes gobiernan países y escuchan a su pueblo, como es el caso de lo que pasó hace algunos años en Islandia, que el presidente escuchó a su pueblo y dijo, y sucedió algo parecido a lo que está pasando ahora en Grecia. Ahora Grecia escuchó a su pueblo y bueno, pues esperemos que vaya a pasar a suceder lo mismo que con Islandia, el trato que dio Islandia, porque ahora Islandia, pese a todo lo que le dijeron que iba a acontecer, pese a todos los malos presagios que obviamente lo decían los propios banqueros, ¿verdad?, pues Islandia está en crecimiento, así es que hay que hacer las cosas, hay que dar seguimiento a todo esto y bueno, darnos cuenta también, como nos dice el doctor, qué pasa aquí con el FOBAPROA, cómo se ha manejado a discreción absoluta el manejo de este rescate de los banqueros, no de los bancos, como lo dijo el doctor Juan Ramón Jiménez. Y hay una cosa similar, que es digamos, el TARP, que vendría siendo el símil, digamos, ¿no?, en Estados Unidos, por decirlo de alguna manera. Yo te pregunto, doctor, ¿qué ha hecho Estados Unidos, qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos por regular a la banca? ¿Qué ha hecho con todo esto? Es importante la pregunta, Celeste, porque sobre todo es el país número 1 del mundo, es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino del norte, y hay que entender la historia de la banca en los Estados Unidos para compararnos, porque dirán, a lo mejor estamos sesgados nosotros. No, en 1933, el presidente Roosevelt, que estaba entrando a la presidencia de los Estados Unidos, estaba Estados Unidos en una gran depresión, y lo primero que hizo el presidente Roosevelt es sacar una ley bancaria, la famosa ley Glass-Steagall, Glass por los dos senadores y Steagall. Ambos se fueron directos sobre la banca. Dijeron, el problema central de Estados Unidos en la Gran Depresión es la banca y hay que regularla. Entonces la ley Glass-Steagall creó una banca múltiple, es decir, una banca que hiciera diferentes acciones, pero especializada. Es decir, se permitieron, por ejemplo, bancos nacionales como el Citibank, se permitieron bancos estatales como el Texas Commerce Bank, y se permitieron bancos locales como el Laredo International Bank. Por ejemplo, el Laredo International Bank es más poderoso que el Citibank. ¿Por qué? Porque le dio apoyo a la localidad, le dio apoyo al Estado y le dio apoyo a la Federación. Una ley muy bien estructurada. Para cada actividad económica se hizo unas tasas de interés. Si tú eras agricultor, tenías una tasa de interés preferencial. Si tú eras industrial, tenías otra tasa de interés, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa ley Glass-Steagall fue la que permitió a Estados Unidos salir de su gran depresión mundial, que fue en 1929 al 1938 y que terminó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hecho es que Estados Unidos reguló muy bien la banca, pero desafortunadamente llegaron los neoliberales y en 1999 desregularon la ley Glass-Steagall, el presidente William Clinton, y pues estamos viendo ahorita lo que está sucediendo, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Entonces, el TARP es un rescate también de la banca, que la crisis que hizo en el 2008, y en la cantidad de México, comparado el 30% del FOBAPROA con respecto al Producto Interno Bruto de México, fue superado en Estados Unidos. Ahorita el TARP en Estados Unidos supera al 100% del Producto Interno Bruto. O sea, allá hicieron todavía más negocio los banqueros que aquí en México. Y la pobreza en los Estados Unidos ha aumentado de una manera exponencial, a tal grado que la senadora Elizabeth Warren, lo pusimos hace rato en pantalla, la senadora Warren, que es la coordinadora pues muy importante en el Senado de los Estados Unidos sobre el problema de los bancos, dice: ustedes lavan el dinero, hacen usura, le quitan las casas a los trabajadores, persiguen a los trabajadores, ¿y qué hemos hecho en Estados Unidos para regular a los bancos? Entonces ella es ahorita la que está dando pautas en los Estados Unidos
para regular la banca de nuevo, porque la banca se perdió el control en 1999 con William Clinton y es el momento de regresar, dice Estados Unidos, al control de la banca, a la regulación de la banca. Entonces en México lo que deberíamos de hacer, siguiendo el caso de la senadora Warren, que es profesora de la Universidad de Harvard, ahí la tenemos ahorita en pantalla, la senadora ha estado insistiendo en regular la banca. En México creo que es el momento de regular la banca, es decir, ya no dejarla que haga actividad múltiple, que se dedique solamente a su negocio de banca, pero ellos se dedican a cuestiones inmobiliarias, a préstamos automotrices, a factoraje, a almacenamiento, a especulación en bolsa. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo que salí de la Secretaría de Hacienda, ¿qué deberíamos hacer para regular la banca en México? Ponerles impuestos en cascada. Así como santos utilidades, así van los impuestos en cascada, y no que nos carguen a los contribuyentes cautivos toda la cantidad de parafernalia impositiva que se le ocurran al señor Videgaray. Yo creo que sí hay salida, Celeste. Eso es importantísimo, qué bueno que lo comentas, aún en el contexto internacional en que estamos. Así es que debemos exigir eso aquí en México, precisamente, y bueno, en cualquier lugar donde nos escuchen también y que tengan la fortuna de tener a gobernantes que vayan acorde al pueblo y que los escuchen, como Islandia, como en Grecia, bueno, sensacional, hay que ver y hay que exigir porque esto suceda aquí. O sea, técnicamente se puede, aún en el contexto internacional en que estamos, doctor. Sí se puede, Celeste. Yo llamo dignidad del referéndum griego, refleja que sí se puede. Saben ellos que tienen hambre en las calles, que tienen desempleo, que están cerrados los negocios, que no hay dinero en los bancos. Los bancos están, como tú lo dijiste la vez pasada, chantajeando, extorsionando a la sociedad, diciendo no tengo dinero para pagarte. Pero la dignidad de este referéndum es lo que nos plantea en México, que tengamos dignidad, sobre todo este Congreso nuevo que llega al poder aquí en México, que tenga dignidad, o sea, que se la juegue por el país y no por los intereses de los banqueros, de la gran plutocracia, sino que regresen a las cuestiones elementales, por ejemplo, el anatocismo, que era una protección que tenía el deudor contra los banqueros, y desde Zedillo, precisamente en ese error de diciembre, se acabó el anatocismo, más bien se dejó congelado. Entonces creo que es el momento en que el pueblo de México tiene que tener la dignidad de exigir que se regule a la banca. Creemos en lo personal que mientras no se regule a la banca no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo y todo puede quedar en bonitas palabras. Doctor, ahorita que nos comentas esto, ¿qué es específicamente ahorita si te estuvieran escuchando los próximos legisladores, verdad? ¿Qué es lo que les dices específicamente para que esto se regule, para que no suceda que los hijos de un presidente manejen la deuda del país y como tantas atrocidades que nos tienen donde estamos? En primer lugar, o sea, como política pública, el fisco, siempre el fisco es la salida correcta para redistribuir la riqueza. Entonces, mientras tú no le pongas unos impuestos en cascada que se llaman en inglés windfall profit taxes, todo lo demás pues es complicado, pero es sencillo plantear. Si tú estás teniendo múltiples actividades aquí, deberíamos de grabarte múltiplemente a ti. O sea, ¿por qué te grabamos nada más al banco y no grabamos al factoraje y no grabamos a los créditos hipotecarios, etcétera? Entonces, primero es la salida fiscal, luego que le den atribuciones ejecutivas a la CONDUCEF y a la Comisión Nacional Bancaria para que pongan orden en el sector bancario. Y tercero, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que verdaderamente haga inteligencia en el sentido de castigar a todos los que ya salieron públicamente en estas filtraciones de Suiza, le llamamos Swiss Leaks, a castigar a todos los evasores de impuestos. O sea, es la función del fisco, que no se te vayan los grandes, sobre todo los grandes evasores. ¿Sí? Entonces, creo que sí hay salidas en este país, al menos. Ok. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que tiene que haber? ¿Quién lo presenta primero? ¿Cuál de las cámaras? ¿Qué es lo que pasa? Nada más para que sigamos con esta cultura de la exigencia a las cámaras. Pues deberíamos exigir a todos los partidos políticos, porque este no es una cuestión de un solo partido, a los partidos políticos que retomen las banderas del crecimiento nacional y que para crecer, insisto,
tienes que regular a la banca. Exacto, eso sí, pero el cómo. O sea, ellos tienen que sesionar, tienen todos los elementos. Lo estoy preguntando, doctor, precisamente porque luego alguien nos dice o alguien comenta, es que es complicado, para que veamos que no es complicado, es cuestión de voluntad y claro que se puede hacer. Por eso te estoy preguntando el cómo, para que tengamos muy claro que sí se puede, que no hay pretexto que nos digan que no se puede. Si no se puede es porque no quieren hacerlo. Lo ideal sería un movimiento ciudadano al estilo Grecia, al estilo Islandia, que estuviera capacitado para hacer iniciativas ciudadanas, pedir referéndums y pedir plebiscito y revocación de mandato. Eso sería lo ideal, pero sabemos que eso va a ser muy difícil y muy complejo, ¿no? Fíjense que no, y yo te voy a comentar algo, doctor, y aquí es que cargarle, ahora sí que toda la mano a los legisladores. ¿Cómo es posible que todo un pueblo tenga que salir a manifestarse, tenga que padecer, tenga que hacer tantas cosas en México? Porque no hay referéndum, porque no está realmente una estructura real para revocación de mandato, para todo lo que puede y debe incidir realmente en la democracia. Nos dicen que hay, pero todo está acotado, entonces finalmente no hay. Entonces aquí, ¿a quiénes compete? Más allá de que salgamos los ciudadanos a las calles, más allá de que nos inconformemos, que hay que seguirlo haciendo, pero para que veamos cómo se barren y se están barriendo las escaleras en México de abajo hacia arriba, ¿cuándo? Sería tan sencillo que en las cámaras se legislase y se hiciera lo que se debe de hacer. Yo insisto, porque están muy cómodos los señores legisladores, ¿verdad?, en las cámaras, con su corbata. ¿Quién está viendo el México de a pie? ¿Quién está viendo porque realmente se aterrice eso? No tendría nada que complicarse, ni nadie que salir a la calle si realmente se cumpliera con la ley y hubiera personas que legislan en pro precisamente de todos, de México y de todos, no solamente de sus intereses que dicen que son políticos, pero son más bien de camarilla. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, que también está todos los días en ABC Radio, en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Aquí en Anunciación, maravilloso este portal que todas las semanas nos deja escuchar a la sociedad civil, este portal que dirige la muy querida Tere García Ruiz, que está todos los miércoles desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que amablemente nos ofrecen este espacio para Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde la casa de todos, el Club de Periodistas de México, charlando con el doctor Juan Ramón Jiménez. Doctor querido, en todo este marasmo, en todas estas cosas en que vamos de tarea, digamos, a exigir a legisladores, saber que se puede, que se debe y que no hay de otra. Hay que imponernos como ciudadanos, dar seguimiento a legisladores. Pero además de esto, ¿qué hay en nuestra posibilidad? Tú hablabas y me decía ahorita antes de entrar al aire, que el dinero plástico es la vaca lechera de los banqueros. Bueno, pues ¿quién les está dando la leche? Nosotros. Bueno, entonces, ¿cómo podemos utilizar este dinero plástico? Primero, lo menos que se pueda. Pero bueno, cuando se necesita, que sea un poquito más a nuestro favor, o sea, que no sea tan en detrimento nuestro. Si esa es la vaca lechera, imagínate, ¿qué hacemos con el dinero plástico? ¿Cómo utilizarlo mejor? ¿Cómo nos cueste menos caro? Pues primero hacer que la vaca lechera no sea una vaca Holstein, que son las vacas suizas, ¿no? Que es una vaca rancherita, así media flaconchonzona, ¿no? Primero, para controlar el dinero plástico, hay que entender cómo están las fórmulas adentro del dinero plástico. Ahorita me haces una pregunta que es esencial, por ejemplo, en las facultades de Contaduría y Administración. Cuando les hacemos los exámenes profesionales, les preguntamos a ver cómo funciona el dinero plástico, cómo están las fórmulas actuariales. Pues prácticamente y muy concretamente pudiéramos pensar que es el saldo promedio mensual, ese es el primer elemento, al cual se le restan los pagos que hace el usuario de la tarjeta, suponiendo que haga un pago mensual, y luego se divide entre el tiempo que es el corte de la tarjeta de crédito, y después se multiplica por la tasa de interés. Esa es la fórmula normal de una tarjeta de crédito. Sin embargo, los bancos utilizan fórmulas actuariales más complejas que hacen que el usuario no entienda precisamente, valga la redundancia, el uso del dinero plástico. Entonces, para detener esa usura en el dinero plástico, hay que entender que los bancos normalmente cortan a los 20 días. Si son 360 días bancarios, se divide entre 20 días, nos da 18 periodos, es decir, 18 periodos de acumulación de intereses, de usura prácticamente. Entonces el usuario paga 12 veces al año. Entonces ahí tiene un diferencial a favor de los bancos, de que los bancos acumulan más rápido las tasas de interés y el usuario queda siempre en desventaja contra esto. Lo que se recomienda es, en lugar de hacer 12 pagos en el año, hacer 18 o 20 pagos en el año precisamente para ganarle a las tarjetas de crédito. En segundo lugar, los bancos calculan su utilidad en base al saldo promedio mínimo mensual. Entonces te dice, el pago mensual son 500 pesos, no pagar exactamente lo que dicen los bancos, sino pagar un poquito más, pagar 600, 700, 800 pesos de lo que se debe de pagar. De esas dos formas le vas ganando a las tarjetas de crédito, no pagando lo mínimo a pagar, sino pagando un poquito más. O sea, por ejemplo, si tuviéramos que pagar 500 pesos al mes, para ponerlo en un número redondo, esos 500 pesos al mes, para dividirlos mejor en cada 15 días, porque si son 18 cortes, vamos a ponerlos pagar cada 15 días esos mismos 500 pesos, que digamos serían 600, para dar un poquito más y ganarle al banco. Entonces sería pagar 300 pesos cada quincena. Así sería repartido. Exacto. Okay. Sí. Entonces esto es O sea, pagar lo mismo, un piquitito más, poquito que sea más, ya le estamos ganando al banco, y luego dividido entre dos. Así es, Okay. Y de hecho los bancos ganan precisamente, insisto en eso, porque el usuario no tiene esa educación
financiera que deberíamos de tener la mayor parte de la gente, y ellos están ganando precisamente en la acumulación de intereses. Si son 18 cortes al año dentro de la contabilidad de ellos, y a nosotros solamente nos mandan una mensual, pues ahí no nos están informando correctamente. Entonces, aquí es donde entra la información. Exacto. ¿Por qué no? Fíjense nada más, uno cree que las autoridades están para decirnos todo lo que nos tienen que decir. ¿A poco se me ocurre más a mí que una autoridad para hacer esta pregunta? Claro que no, lo saben. Entonces, esto no es un delito el que no se nos esté informando totalmente de las cosas. Yo creo que sí pudiera caber dentro de los delitos informáticos y de cuello blanco el que los bancos en el contrato original no te dijeran cuál es la fórmula que ellos están utilizando. Te ponen unos numeritos, a veces en letra muy pequeña, pero te ponen unas fórmulas que ellos solamente entienden porque son fórmulas actuariales, sino que hubiera una educación por parte de la Conducef, que es el órgano para la defensa de los usuarios, no de los banqueros, sino de los usuarios. No, pero exigirle, como tú dices, claro. Ahí estás, es una institución, cumple verdaderamente con tu función de orientar a la ciudadanía, sobre todo en el uso de las fórmulas actuariales. Ahí entra un problema también de índole que tú acabas de decir, de índole de información. O sea, en estos tiempos de información donde todo es factible en las redes sociales, entonces, ¿por qué no hacemos como ciudadanía un ejemplo de decir, miren, estas son las fórmulas que utilizan todos los bancos, metámosla en una especie de foro con los estudiantes de todas las facultades de administración y de contaduría y de negocios, para que la ciudadanía se diera cuenta de qué es lo que están haciendo los bancos, cómo están ellos mal utilizando esos recursos. No, pues y no solamente les enflacas a la vaca. No, pero pues es lo que te digo, no hacerlas Holstein, sino hacerlas muy a la mexicana, flaquitas, delgaditas, etcétera, ¿no? Pero el punto fino ahí entraría en lo siguiente. O sea, las tarjetas de crédito, no solamente las bancarias, sino las tiendas departamentales, que ellas se apalancan con una tarjeta de crédito y ellas a la vez hacen la usura doble. Exacto. Es decir, por ejemplo, tarjeta Walmart o tarjeta Palacio de Hierro, Palacio de Liverpool, etcétera. Ellas a la vez están peor que las bancarias, porque ellas están, insisto, la palabra correcta es apalancándose de una tarjeta que tú presentas como posible cliente de esas cadenas departamentales y que luego fácilmente pues te dicen, no, es que usted incumplió, pues no te informan todo correctamente. Yo creo que es una función de la Conducef en este momento, que tiene un buen director. No es malo el personaje Mario de Constanzos, un economista serio, profesional, pero creo que la ciudadanía y a lo mejor el Club de Periodistas pudiera hacer un acercamiento con él y tratar de hacer esta labor que estás haciendo tú brillantemente, en el sentido de abrir las ondas hertzianas a la sociedad, y que la sociedad se entere de que el punto delicado de los bancos precisamente es el sector del dinero plástico, las tarjetas de crédito, que vienen desde los años 54, desde la época que había una tarjetita que se llamaba Diners Club, que fue inventada en los Estados Unidos, pero la mayor parte de la gente no cree en esto, cree que, por ejemplo, hay tarjetas que los están defraudando todos, sí, pero sabiendo manejar bien el crédito, como en Estados Unidos te van poniendo niveles de crédito, de pago, buen consumidor, etcétera, etcétera. Creo que en México también necesitamos hacer ese tipo de estratificación de los créditos, ¿sí? Y los bancos, cuando empiecen a ofrecerte tarjetas al por mayor, también castigarlos, porque te están incitando pues prácticamente a una defraudación. Exactamente, cuando saben que esto está y estás en un punto vulnerable precisamente para que esto acontezca. Ahora, doctor, los cajeros automáticos. Ese es otro problema muy grave ahorita, precisamente de criminalización dentro de los bancos. Las mafias, los grupos criminalizados ya han hecho el delito de cuello blanco dentro de los bancos. Quiere decir esto que los encargados dentro de los bancos están siendo extorsionados por el crimen, pues el crimen delincuencial que hay mucho en el país, y les exigen
todas las transferencias que hay entre los clientes, los recursos que manejas, etcétera. Y a través de los cajeros automáticos, pues ellos van y te sacan, duplican y triplican las tarjetas de crédito. Pero eso no sería posible si no es que dentro del banco hay quien los ayude. Ese es el problema central. O sea, el problema no es la delincuencia que está en la calle, sino la delincuencia que está dentro de los bancos. Y ahí hay delincuencia hasta de los servidores que están en las ventanillas, pero el responsable de un banco es el director general. Por eso cuando se hacen las demandas o que entra un usuario en problemas con los bancos, debe de exigir que sea el director general el que firme el documento y no que sea una firma facsímil la que entre ahí. Y además de esto, amigos, cuando lleguen de algún despacho de abogados, ¿no?, que a cobrarle la deuda, no se puede. Y cualquier cosa que a usted le quieran exigir debe de ser precisamente como dijo el doctor. Ningún despacho de abogados usted acepte, tiene que ser directamente el banco y que le dé una carta responsiva de que la persona que está dando la orden es el que está facultado por el banco, que sería el director, y si el director delega o hubiera alguna persona encargada de ello, usted lo puede tener, lo debe de exigir por escrito, para que así después no le digan o lo engañen prácticamente. Así es que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer un programa específico en esto, así es que si tiene tarjeta de crédito, pague, si se puede, un poquitito más de lo que debe y repártalo en dos. En vez de pagar una vez al mes, pague cada 15 días. Con esto le gana usted al banco. Cuidado con los cajeros automáticos, cuidado con la información y exigir también a quienes son responsables de tener nuestros datos personales. Cuidado también en internet cuando le piden que dé usted datos, que para que le manejen una cuenta o le envíen información. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Muchísimas gracias, doctor Juan Ramón Jiménez. Pues esperemos seguir con este tema adelante. Claro que sí, de mucho servicio. Gracias, queridos amigos, un privilegio. A nombre de nuestra muy querida Tere García Ruiz, del doctor Juan Ramón Jiménez, del Club de Periodistas de México, un abrazo. Muchísimas gracias por su confianza. Un beso tronadísimo. Nos vemos en la próxima. Gracias.